Es docente universitario y se ha desempeñado en gestión académica, en seguimiento y evaluación de proyectos de grado, en temas de interés como debates éticos modernos y contemporáneos y vínculos con lo público. Actualmente realiza la coordinación académica de las maestrías de la ESAP. Damos paso a este conversatorio. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Para la Escuela Superior de Administración Pública es un gusto hacer este tipo de reflexiones en público sobre lo público, dirigida a un público amplio. Es importante que niños, niñas, adolescentes estén entre nosotros, porque el asunto de lo público lo tenemos que cultivar hacia el mediano y el largo plazo, o sea, nuevas formas, nuevas concepciones de lo público. Este ejercicio lo hemos titulado Perspectivas de futuro en distintos alcances de la administración pública. Y pensamos este ejercicio con nuestros compañeros, nuestros colegas docentes, porque es mostrar lo que viene siendo la Escuela Superior de Administración Pública en términos de reflexión. Hoy haremos 3 entradas para pensar lo público. Una perspectiva de lo teórico, hacia dónde va esto desde el punto de vista teórico, que es una entrada fundamental. Hacer la abstracción de los asuntos públicos. Un segundo componente también fundamental es lo público en relación con la ciudadanía. Lo primero lo hará el profesor Jesús Molina, aquí a mi izquierda. Lo segundo, la relación con la ciudadanía, lo hará la profesora Sandra Ibarra en el extremo. Y en el centro de la mesa está el profesor Alejandro Buenombre, quien va a pensar, nos va a proponer unas entradas sobre gobierno en línea, gobierno abierto, cómo esas tecnologías que están ahí, que invaden nuestra vida, en sentido positivo y en sentido negativo también, contribuyen a la construcción de lo público o pueden llegar a contribuir a ese asunto. La administración pública pues es un espacio de confluencia de distintas disciplinas y lo público, de lo que se ocupa la administración pública, no es solamente el conjunto de instituciones, ¿no? Sino que va más allá. Ese encuentro, cuando uno entra tropezando en Transmilenio, si uno tiene afán, tiene clase de 7 y entra tropezando, ese es un espacio de lo público, donde me encuentro necesariamente sin una mediación, o sea, no necesariamente tiene que haber ahí una mediación institucional, pero yo me encuentro con los demás. Me tropiezo, coqueteo, sonrío, hago muchas cosas en ese espacio de lo público. Y ese tipo de reflexiones son importantes para construir finalmente convivencia, que la convivencia sea lo mejor posible, calidad de vida para todos y todas, y posibilidad de ejercicio de derechos, que abarca los 2 anteriores puntos. Al final les estaremos entregando un libro de uno de nuestros ponentes, del profesor Jesús Molina. Este libro ustedes firman ahí a la salida, y solo hasta el final, y reclaman el libro. Lo leen, lo revisan, nos mandan comentarios, sobre todo le mandan comentarios al profesor Jesús Molina. Lo público ha cambiado en las últimas décadas. Han pasado cosas, con la entrada en función del neoliberalismo, han pasado cosas en esa concepción de lo público. Se han privatizado muchas empresas, se han generado alianzas público-privadas. La educación, entre esas, se ha privatizado, pero la seguridad también. El manejo de los recursos, no, esa palabra de recursos naturales no me gusta. Los recursos naturales. Voy a pensar y al final buscamos otra expresión que no sea recursos naturales. La posibilidad de acceso a la naturaleza en términos de obtención de alimentos, energía,
etcétera, se ha modificado. Eso en las últimas décadas, ¿sí? Frente a lo público, todos esos fenómenos frente a lo público. Entonces les proponemos a nuestros panelistas que nos planteen, desde la entrada ya mencionada, qué vamos a hacer como ciudadanos, como teóricos, como usuarios de tecnologías, qué vamos a hacer frente a lo público. Les quiero dar 15 minutos aproximadamente a cada uno, como lo teníamos pactado, para después dar un espacio al público que quiera preguntar, porque aquí salimos a las 4:55, ya tenemos que estar saliendo, corriendo, porque este es como el viejo cine rotativo, 1 hora y sigue otro evento. Entonces, sin más dilación, les doy la palabra a mis colegas. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a la Escuela Superior de Administración Pública, el gesto, digamos, de invitarnos, porque de todas formas estar en la Feria del Libro siempre será un honor para las personas que estamos en este espacio, y digamos compartir algo de lo que se nos propuso para esta ocasión, ¿sí? El tema con el cual yo fui convocado es cuáles son las tendencias contemporáneas de la administración pública, y quisiera como plantearlo en 3 elementos, que sé que con 15 minutos sé que no voy a alcanzar, pero voy a hacer todo lo posible, por lo menos por interesarlos. Entonces, lo primero quiero plantear qué es esto de la administración pública y qué son tendencias a nivel un poco conceptual. Lo segundo es tratar de mencionar cuáles son esas tendencias, y voy a, de esas 6 que voy a mencionar, voy a tratar 2, si me alcanza el tiempo, y finalmente voy a tratar de mirar qué pasa con eso en Colombia, ¿sí? Yo soy un defensor, casi que soy un activista de la administración pública, de tratar de diferenciarla de lo público, ¿sí? Porque creo que lo público es un concepto muy interesante, pero es diferente al de administración pública. Lo público, algunos teóricos han dicho que es lo común de lo común, para decir que es ese espacio construido políticamente que las sociedades se dan para definir cuáles son sus asuntos colectivos, ¿sí? El tema de la salud, la educación, el tema del agua, el tema de los recursos ambientales, etcétera, pero para eso montan una institucionalidad que se llama la administración pública dentro del Estado. Entonces, no todo el Estado es administración pública, pero uno de sus subsistemas fundamentales es la administración pública, que voy a tratar de decir un poco qué es y después, digamos, entrar a cuáles serían las tendencias. La administración pública se puede entender básicamente en 2 sentidos, uno como un fenómeno histórico institucional, ¿sí? Y otro como un campo de saberes. Muchas veces uno se confunde porque le hablan de la administración pública y piensa en el librito, y otras veces le hablan de la administración pública y piensa en las entidades del Estado. La administración pública, digamos que es esa parte del Estado que se configuró históricamente, digamos más o menos desde el siglo XVII, que tiene una función que tal vez no nos damos cuenta, que es la conducción política de las sociedades. Pero esa conducción es una conducción que se hace de manera permanente en el tiempo y de carácter extenso. Yo digo que Colombia tiene un problema, y es que tenemos mucha política, poca administración. O sea, algo que nos ha mostrado el proceso del posconflicto es que Colombia son 4 grandes ciudades-estados, ¿sí? O sea, ciudades con administración pública y el resto del territorio sin administración pública. Dicho esto, la administración pública como fenómeno institucional histórico uno lo puede plantear a partir de 5 elementos, que rápidamente lo voy a decir: un conjunto de leyes que definen un conjunto de competencias para administrar eso que es lo común, un conjunto de organizaciones públicas, que es, digamos, creaciones institucionales hechas con objetivos específicos, un ejemplo, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Protección, Ministerio de Transporte, etcétera. Tercero, unas políticas públicas que son formas de intervención en la sociedad. Cuarto, unos procesos de gestión. Y quinto, que esto me parece fundamental, unos bienes y servicios. O sea, la administración pública, con estos 5 dispositivos que comento, de pronto me quedan otros por fuera, trata de hacer 3 cosas básicas en función de las sociedades. Una, tratar de producir bienes, servicios y regulaciones para orientar lo común. O sea, para darle un sentido y una dirección a lo común, y algo que es muy interesante, tratar de liderarlo.
liderarlo desde unas instituciones que soportan también unas formas o unos ejercicios de gobierno. Sería como lo primero. Lo segundo, trata de recoger, extraer de forma permanente y extensa los recursos dentro de la sociedad para poder que funcione ese Estado y esa administración pública. Esto lo hace mediante una cuestión que para nosotros ya es una cosa normal, que se llaman los impuestos. O sea, sin impuestos no hay operatividad ni del Estado ni de los gobiernos. Y tercero, lo que hace la administración pública es una función muy importante, poco visible, y es transformar las intenciones, los valores y principios de los gobiernos y las constituciones en hechos concretos. Es decir, uno puede tener las mejores constituciones, pero si no tiene administración pública, no existe ni el Estado, ni existe realmente la política para los ciudadanos. Entonces, con estos elementos, esa es la administración pública como institución, como saber. Aparecen varios saberes, uno por ejemplo son los saberes burocráticos que se desarrollan al interior de las oficinas, pero otro es el saber que, digamos, nosotros en la escuela tratamos de ocuparnos, y ya desde hace tal vez 3 siglos, que es el saber como un saber científico, o sea, un saber como disciplina que pretende reflexionar cuáles son los principios, cuáles son los objetos, cuáles son los métodos, cómo potenciar la acción del Estado, cómo reflexionar esa institucionalidad, supuestamente para devolverle una mejor acción a los que practican la administración pública, si se quisiera. Sobre esta base yo voy a plantear unas tendencias, pero digamos, quiero definir primero qué voy a entender por tendencias para, ahora sí, entregar lo prometido, que creo que tal vez el tiempo, si no me alcanza, en el diálogo sé que lo vamos a poder ilustrar. Yo entiendo por tendencia un curso de acción, una dirección que está tomando un acontecimiento o una realidad a presente y a futuro. Hay una discusión muy interesante, qué es una tendencia y qué es una moda. Yo hice esta definición sencilla, y es que una tendencia es una moda, pero no se queda en una moda. O sea, la tendencia llega para quedarse, y llega para quedarse porque configura unos patrones, o sea, unos patrones que organizan un conjunto de hechos a presente y a futuro. O sea, configuran, tanto en el campo que estamos hablando, una configuración institucional y un campo de saberes. Las tendencias obedecen a las épocas y obedecen a un conjunto de problemas y de intereses de esa época. Entonces uno podría decir, y digamos que los que estamos acá en este campo, el siglo XIX me encontré con una sorpresa interesante, y fue tratar de configurar una administración pública que sirviera a la democracia de los ciudadanos. O sea, ahorita estamos volviendo a eso, y lo vamos a hablar seguramente la profesora Sandra y yo también cuando lo mencione. Los precursores de la administración pública en Colombia y en el mundo, Florentino González y Charles Bonan, lo que plantearon fue cómo hacer una administración que estuviera al servicio de los ciudadanos, pero que no sirviera para un poder déspota. Y eso es interesante porque ellos dijeron, toda institución tiene que tener un cuerpo colegiado, para que ese cuerpo colegiado asegure que viene primero los ciudadanos, y segundo, que controle la acción del gobernante y del administrador. Y eso uno lo puede ver a nivel central, a nivel descentralizado. Digamos que cada época tiene sus tendencias, la burocracia fue una tendencia, la administración científica fue otra tendencia, y ahora nos encontramos, y lo que yo encontré de una revisión que traté de hacer de tal vez 70, 100 textos internacionales, que estamos frente a unas tendencias que están configurando. El modelo, digamos, dominante en el siglo XX fue el modelo burocrático. Desde la década de los 50 empieza a plantearse otras tendencias con procesos de digamos, una mirada más privada, cómo lo privado puede reconfigurar la acción de la institucionalidad y del saber, pero yo me encontré con estas que me parecen líneas interesantes, y creo que vamos a poderlas desarrollar acá, tal vez mencionarlas, y dos que quiero desarrollar porque me parece que es un interés político el que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, una primera tendencia que encontré se llama la democratización de la administración pública. O sea, la democratización de la administración pública es un fenómeno que parte más o menos en la década de los 80, los 90, ya voy a explicar un poco eso, pero digamos que uno encuentra como ese horizonte histórico. El segundo es el tema de las TICs, que el profesor se va a ocupar, yo lo menciono, pero uno encuentra también que desde la década de los 80 hasta la actualidad, Colombia se figura como uno de los principales países que no son desarrollados, pero que están en primeros niveles de gobierno electrónico, y ha sido una tendencia que también se ha visto, y en la discusión de pronto yo
también entro en un diálogo con el profesor, de cuáles son las potencialidades de las TIC y también las fantasías, porque yo creo que este es un discurso que es muy fascinante, pero también que está repleto también de muchas promesas y tal vez pocos logros, o sea, para colocarlo en ese campo. Tercer campo es la innovación, y yo creo que ahí es un tema interesante, tampoco lo voy a tratar, pero lo tengo que mencionar, y es cómo empieza a pensarse que el modelo burocrático es demasiado rígido, demasiado reglado, demasiado institucionalizado, y la pregunta era si ese modelo permitía solucionar los problemas que tenía la administración, y aparece la innovación. Innovar, hay dos definiciones que las comparto acá rápidamente. Uno es buscar nuevos cursos de acción para viejos problemas, nuevas soluciones, y segundo, cambiar cursos de acción para cambiar status quo, o sea, cambiar status quo intentando generar valor público, o sea, para resolver situaciones que digamos que las personas quieren. 5 minutos. 5 minutos. Listo, entonces no las voy a desarrollar, pero las voy a mencionar y después las discutimos, ¿sí? Una tercera tendencia que encuentro, y esta era un poco sobre la que quería reflexionar más, es la democratización de la administración pública, que ya la mencionaba. Bueno, paso, la administración pública diversa y multicultural, que es un fenómeno que aparece realmente desde la década de los 50, en Estados Unidos hay un movimiento fuerte, digamos, afroamericano, que pretende que las personas de color tienen iguales derechos a las otras, digamos, a los otros grupos poblacionales, y empiezan a reclamar que haya iguales derechos, y esto empieza a pasar también como un campo del sector público. Pero uno lo empieza a ver con mejor perfil, digamos, en la década de los 90, creo que ustedes recuerdan lo que pasó en la década de los 80 y los 90 en África, que fue lo de Sudáfrica, que era un régimen de apartheid, y empieza a haber una transformación de que debe haber una administración pública que tenga en cuenta los diferentes tipos de población de carácter étnico, digamos, al interior del sector público, y reconociéndoles derechos a estos diferentes sectores. Y una quinta tendencia que, digamos, uno puede leer es el tema de la administración por valores, y yo creo que esto es interesante, el tema de la ética, cómo los valores pueden ayudar a reconfigurar una acción de la administración pública, pero también cómo hacemos para que nos demos cuenta que las organizaciones básicamente son conjuntos de seres humanos, y sin esos seres humanos y sin esas creencias, sin esos valores, pues poco se hace, porque unas veces cambian los mapas, continuamente se cambian los muñequitos, pero pocas veces se cambian las culturas organizacionales, y ahí es donde tiene un peso fuerte el tema de los valores y el tema de los principios. Yo quería entrar, señalando estos campos, quería entrar un poco en la democratización, señalar como cuáles son esos campos, ¿sí? Y yo creo que la profesora, cuando trate lo de ciudadanía, tal vez lo señale. Hay un problema que en la década de los 90 aparece muy marcado, y es la distancia entre Estado y sociedad, y se vuelven estados autorreferenciales, donde los estados, más que funcionar para los ciudadanos, que supone que son los soportes de la democracia, empiezan a funcionar más para las élites políticas, los partidos políticos, los grupos económicos, y aparece un fenómeno que es interesante, que es el fenómeno de la burocratización, es decir, instituciones lentas, tardías, que generan malos tratos a los ciudadanos, que empiezan a tener sus propios intereses. Digamos que muchas veces se encontraba, y creo que puede ser algo que todavía está, funcionarios que les interesa ir a cobrar la nómina, pero que poco se entienden del valor o el principio que tienen que entregar, o el bien que tienen que entregar al ciudadano. Y en esta lógica van a aparecer 4 elementos que creo que son interesantes. Uno, el tema de la creación de espacios de concertación entre Estado y sociedad, espacios de participación. 2, la rendición de cuentas, la responsabilización política de parte de gobernantes y directivos, ríndale cuenta a los ciudadanos. 3, los procesos de acceso a la información y publicación de la información, y acá aparecen las TIC como un campo relevante. 4, la descentralización, y es llevar el gobierno al territorio y cercano a los ciudadanos, y ahí aparece otra vez el tema de la participación. Y 5, algo que creo que es importante y que es muy interesante, y es el tema del control social. Todo esto llevó a una pregunta, y es cómo la democracia no se queda en las rutinas electorales, sino cómo la democracia entra al mundo de las organizaciones. Y en Colombia esto ha sido muy interesante porque ha habido muchos desarrollos normativos, la Constitución, Ley 489, Ley de Participación, Ley de Veeduría, Ley de Acceso a la Información,
pero los avances institucionales realmente han sido pobres. Voy a señalar dos hipótesis y entrego para que continúen mis compañeros. Ha sido uno, que hay unas instituciones que están con un discurso moderno, pero con unas prácticas tradicionales que vienen desde el siglo XIX, que realmente es todo esto, el patrimonialismo y el clientelismo, que mediante los partidos políticos, un autor que los invito a leer, es un clásico, Francisco Leal Buitrago, llama al sistema político colombiano no el sistema político de la democracia, sino el sistema político del clientelismo. Toda acción que pasa por las organizaciones públicas, según su hipótesis, pasa por la reproducción electoral y los intereses de los actores políticos. Y yo creo que estamos en la primera década del siglo XXI y todavía está eso, entonces estos actores le han tenido miedo a la democratización. Lo otro es que realmente han habido pocos incentivos para que los ciudadanos se incorporen a estas lógicas de participación, ¿sí? Por un lado, el tema de que es una decisión sin decisión, es una influencia, una participación sin decisión, y otra, el tema de es una participación que no hay unos estímulos reales. Por ejemplo, para uno votar le dan un certificado donde le hacen unos descuentos en unos servicios, por ejemplo, de la matrícula universitaria, pero en el campo de la participación realmente son bajos los estímulos. Termino con lo siguiente: la democratización de la administración pública tuvo un elemento y es un eje fundante, y es que el centro de su accionar es el ciudadano. Ciudadano para que participe, pero también en una lógica de la administración, y es que la administración pública es eficaz, es eficiente, cumple sus propósitos si garantiza los derechos de los ciudadanos. Es decir, bajo este paradigma, al que hay que rendirle cuentas, al que hay que entregarle productos, al que hay que entregarle bienes, no es al jefe, sino que es al ciudadano. Entonces, el tiempo es muy corto y seguramente uno no sabe medir. Pues buenas tardes, sí, ya estoy aquí mirando el reloj, todo es como rápido. Bueno, gracias por la invitación, por estar aquí en la Feria del Libro, a propósito de los enfoques de la administración pública y de 200 años de independencia, que creo que son 200 años en donde tanto la administración pública como Estado, gobierno y construcción de ciudadanía hay que hacerles unas evaluaciones y unas miradas. Pues bueno, mi charla es muy puntual también porque el tiempo es muy corto, pero voy a empezar con, todo el mundo hablamos de ciudadanía y a veces no entendemos qué es la ciudadanía. Luego pasaremos a entender como rápidamente qué es la ciudadanía urbana, pasa al concepto de ciudadanía nacional y luego de ciudadanía global. Miraremos unas categorías de conceptos de ciudadanía como la restringida, que quería homogenizar en el siglo XVIII a todos los ciudadanos con ciertas características desde las primeras constituciones, digamos más hacia el finales del siglo XIX. Entender un poquito qué es la ciudadanía pasiva y activa, porque creo que nosotros todavía hacemos bastante, nuestra ciudadanía es un poco débil, pasiva, no es por culpa del ciudadano, sino por todas las relaciones, es tanto del ciudadano como del Estado, como se ha ido configurando. Y finalmente, la pregunta, y un poco como es para los retos de la administración pública, lo enfoqué un poco a qué debemos hacer todos en términos tanto la administración pública, el Estado, el gobierno y los ciudadanos en una época de posacuerdo y cuáles serían los retos, porque creo que la administración pública en este nuevo contexto de los próximos 30 años no va a estar tan centrado en la parte central como lo hemos venido haciendo, sino que hay que descentralizar todos esos procesos de las acciones de gobierno realmente para legitimar los procesos de gobierno, de sociedad y de ciudadanía. Bueno, entonces esa va a ser como mi charla un poco corta, pues porque si bien la trabajé hace muchos años con jóvenes constructores de paz y ciudadanía juvenil para la paz, pues no es un tema que lo esté trabajando recientemente. Bueno, cuando la primera acepción que uno tiene de ciudadanía en el diccionario dice calidad y derecho, según la Real Academia de la Lengua, es calidad y derecho de ser ciudadano. Hay otra acepción también en el diccionario que dice conjunto de ciudadanos de un pueblo o nación, es la ciudadanía.
Y hay otra acepción en el diccionario que dice condición que reconoce a una persona con una serie de derechos políticos, sociales y económicos que permiten intervenir en la política de un país. Luego, digamos, me gusta siempre me gusta hacer un poco como al estudiar filología, mirar las palabras, qué significan. Cada concepto tiene una evolución y hace parte de las construcciones, el lenguaje también es construcción social. En los años 70 empieza, bueno, el autor anglosajón Marshall empieza y hace una categorización de qué es ciudadanía para ese contexto, pero ciudadanía hay varias ciudadanías. Ciudadanía no es una ciudadanía. Digamos que en la medida que exista diferentes sociedades, diferentes tipos de naciones, hay diferentes tipos de naciones, de ciudadanías. Y yo podría decir en Colombia que la ciudadanía es fragmentada, no es una, porque nosotros venimos, como decía el profesor, desde el siglo XVIII, una construcción de Estado y por tanto de gobiernos, de acciones de gobierno y gestionar ese tipo de gobiernos con unas concepciones de Estado y de política y de tendencias. Entonces, nosotros venimos, digamos, como de posturas también copiadas de qué es ser ciudadano, y a veces no entendemos que ser ciudadano es ser ciudadano colombiano y no al estilo francés, ni alemán, ni sajón. Y que dentro del país y en el territorio hay diferentes tipos de individuos que alguna vez, vamos a mirarlo más adelante en el contexto colombiano, que era ser ciudadano en el siglo 1886, ser ciudadano en 1836, ser ciudadano en el siglo de los 90, 1900, ¿cuál fue la otra constitución? Bueno, la última es del 91, y estamos con los acuerdos de paz que también tenemos que tener una mirada de qué es el ciudadano, porque el ciudadano no es el que se cría en la ciudad, como la misma palabra lo dice, porque ciudadanía viene de ser un individuo que vive en las urbes y en las ciudades, y por tanto la política, la administración y todos los actos gubernamentales se hacen en el centro, y se olvidó la región en Colombia y la pluralidad. Bueno, entonces tenemos bueno, necesario pensar la ciudad es una ciudadanía desde bueno, en los años 70 entonces empiezan los sociólogos, los politólogos y una cantidad de disciplinas a pensar la ciudadanía y a dividir la ciudadanía no como parte del espacio público, porque ahí es donde se debate y se gestiona y se hace el ciudadano, pero el ciudadano ya empieza a tener unas categorías conceptuales, epistemológicas diferentes. Entonces, en los años 70 tenemos muchos autores que empiezan a trabajar esto, como Semmet, Borja, tenemos posturas de análisis también en la ciudadanía, desde la política, de la filosofía política, me gusta leer mucho y les recomiendo a Adela Cortina, porque ella habla de una suavidad y habla de la ética y los valores en la ciudadanía. También, pero no va a hacer ese enfoque, sino un poco más hacia la administración. Bueno, entonces se va a hacer como rápidamente la charla. Entonces, digamos que en los años 70, bueno, ¿dónde está mis apuntes? Entonces hay una necesidad de pensar al ciudadano. Voy a entrar directamente a Marshall, que es el primer teórico que nos habla de las 3 dimensiones del ciudadano, porque aunque él tiene, y también las posiciones sociológicas sobre ciudadanía, con Durkheim y con todos los teóricos de los años 70, y en esta parte nos hablan, por ejemplo, de que hablaba de 3 dimensiones de la ciudadanía para entender qué es eso de los derechos, de la pasividad, de la actividad del ciudadano, y Marshall es el primer autor que nos empieza a contar esta historia. Él habla que el ciudadano está dividido en tres áreas, o la ciudadanía, perdón, sajona, y de ahí muchos autores se desprendieron a estudiar el concepto de ciudadanía, y él dice que el ciudadano tiene una dimensión
civil o legal, ¿sí? Eso quiere decir que se institucionaliza en el siglo XIX los derechos de la propiedad, ¿sí? Un ciudadano debe tener derechos de propiedad, derechos de amparo, derechos de juicio individual, derecho de representación y derechos de participación. La ciudadanía también tiene una dimensión política, también trabajada desde finales del siglo XVIII y XIX, donde se debe desarrollar modelos más democráticos y deben haber instituciones que empiecen a potencializar esa participación democrática de los ciudadanos en la ciudad, en la nación. Se fortalecen los partidos políticos, se fortalecen los derechos al voto, tenemos todos los derechos del voto de la mujer, la mayoría de edad para que es un ser mayor de edad, etc. Y tenemos una dimensión social. Digamos que en el país nosotros tenemos un tipo de democracia restringida por todas las luchas que ha existido, políticas entre liberales y conservadores, las hegemonías liberales y conservadoras que se peleaban el poder político a nivel central, pero no reconocían otros querer participaciones a nivel regional y territorial. Bueno, el territorio es otra cosa, pero digamos a nivel regional. Para entrar un poquito como a la última parte, me quedan 4 minutos, podríamos decir que nuestra democracia, nuestra ciudadanía es de carácter pasiva, porque fue el Estado quien a nivel institucional dijo que debería ser un ciudadano, y fue construida desde el centro a la periferia en el territorio. Ahí se desconoció muchas cuestiones como las etnias, el color, porque un buen ciudadano era el que hablaba español, era católico, tenía nivel de educación y tenía una fisonomía X. Blanca, sí, porque pues era élite. Entonces pues se construyeron en los centros urbanos y no hubo participación y reconocimiento de los otros. Y creo que para el posconflicto, para posacuerdo, porque yo no llamo posconflicto, o la construcción de paz, estamos tratando de construirla. Yo pues me tomé el atrevimiento de decir que para la administración pública, el gobierno y todo lo que viene para los derroteros del futuro, nosotros debemos descentralizar la construcción de ciudadanía. Eso quiere decir que todavía nos miramos como individuos homogéneos en Colombia, con ciertas necesidades de la administración pública iguales para todos. No desconocemos las etnias, ni el color, ni el lenguaje, ni la economía, ni la educación, y tenemos todavía posturas de exclusión, no tenemos género, reconocimiento de género, o sea, reconocimiento de derechos de 4ª generación. Nos quedamos como los de primera y a las urbes, pero no hacia las regiones. Para la segunda parte, creo que para la construcción de posacuerdo, creo que el país todavía debe construir las bases de la sociedad en el territorio y así la administración pública, porque ya con las experiencias de administración pública a nivel territorial, corrupción, clientela, si está en el central todavía se ve con más énfasis ese acercamiento del individuo a la administración, al Estado. Debemos desrestringir la ciudadanía. Yo pienso que venimos por siglos, unos de independencia de Colonia II y de independencia otros 200 años, de verdad ciudadanos muy restringidos para reconocer derechos y deberes como ciudadanos. Y creo que también sería interesante revisar las luchas de los movimientos sociales y políticos, porque si bien en el siglo XX ha habido excelentes movimientos sociales que ya hemos despertado, la pregunta es qué estamos haciendo por la ciudadanía y si eso ha cambiado el papel de la ciudadanía, si la hemos construido o reconstruido y si hemos desheterogeneizado, si hemos reconocido la heterogeneidad de los individuos en el país. Y la última sería, otra, ya voy a terminar, es revisar si las élites del país han abierto las esclusas de las pirámides para la permeabilización
de los sujetos e individuos en la construcción de ciudadanía, porque yo creo que todavía sigue siendo muy elitista, no solamente porque sea centro y periferia, sino que también en la periferia hay unos niveles de elitismo que no ha permitido abrir las esclusas para la construcción de sujetos y agrupar pues, las necesidades de los individuos en esas partes. Pues por eso es el conflicto. Y la última sería que a través de la ciudadanía es donde yo creo que podemos empezar a construir una nueva relación Estado-sociedad y mirar cómo poder también mejorar las relaciones de acciones del gobierno y de la administración pública. Bueno, es como una aproximación. Muchas gracias. Listo, vale. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer sucinto en la lógica de contenidos. Voy a plantear una primera idea sobre los desarrollos de la administración pública, lo que es el gobierno abierto, la innovación, la inserción de las TIC y un poco hablar de los retos, un poco para ser ágil en el diálogo. Si me demoro menos me invitan café. Bueno, un poco para amenizar. Bien. Existen dos lógicas fuerza para plantear el ejercicio del gobierno abierto, la innovación y el uso de las TIC. Inicialmente la lógica burocrática planteada desde Weber era una estructura basada en los ejes de la dominación, en el eje de la dominación tradicional, de la carismática, de la legal racional, desde donde operaba ese ideario burocrático como una forma de racionalización del Estado. Pero uno de los ejes fundamentales que está ahí asociado a los cuadros administrativos era el funcionario. O sea, el ser funcionario era una estructura de orgullo, de estatus, que plantea unas lógicas de operatividad en el Estado, ¿sí? Esto desde el campo del saber administrativo público. Pero en paralelo, en la lógica de la órbita privada, autores como Peter Drucker, Misberg, van a empezar a hablar de procesos como las organizaciones inteligentes y empiezan a hacer procesos de articulación en donde las organizaciones tienen una finalidad de generar capital y valor social. Entonces ya autores como Bosseman van a hablar de que todas las organizaciones son públicas en la funcionalidad del bienestar, del beneficio y de la generación de valor público. Si usted lo sitúa luego en el marco de la nueva gerencia pública, ya la base no va a ser la estructura jerárquica burocrática, sino una estructura más de orden horizontal. Ya no hablamos de funciones, sino hablamos de procesos, por ejemplo, misionales, estratégicos, operacionales y de soporte. Y ya el eje no va a ser el funcionario, va a ser el ciudadano. Pero pilas, no es el ciudadano de la participación, de tomar parte en la acción o de ir y votar, sino que el ciudadano adquiere 4 dimensionalidades: cliente, usuario, beneficiario y contribuyente. Cliente porque el Estado oferta bienes y servicios. Si usted paga por el bien o servicio el 100%, pues usted reclama, pues porque usted está pagando por el 100%. Es usuario cuando hay un proceso de cofinanciamiento entre las dos partes, por ejemplo el sistema de salud. Si la cita le vale 70.000 pesos, usted paga una cuota moderadora, el Estado se encarga del resto. ¿Es beneficiario? No tienes salud ni pensión, ¿eres pobre? No importa. Con los contribuyentes pagamos lo que tú tienes en el sistema como beneficiario. Y es contribuyente es porque usted paga impuestos para que se pueda garantizar el sueldo de los funcionarios públicos que lo pueden atender para que le oferten esos bienes y servicios. De eso nos habla Barcelay. Pero esto nos pone también en la órbita del gobierno, que el gobierno cambia. O sea, ya el gobierno no es solamente el lugar donde se toman las decisiones, el presidente y sus ministros, sino que también se piensa el ejercicio de la gobernabilidad como la capacidad de que esas decisiones sean legitimadas, que la gente acepte lo que se está tomando en decisión. Viene la gobernanza, que es todos los trámites, coordinaciones que se puedan hacer para lograr que esas decisiones tomen posicionamiento.
Y pilas, acá no nos estamos jugando solamente en el espacio interorganizacional. Cuando yo coordino el nivel nacional con el departamental y el municipal, en donde cada uno hace seguimiento, regulación y pone presupuesto, como es el caso de los contratos plan, a eso se le llama gobierno multinivel. Pero ya cuando el sistema, cuando ya el sector privado entra, las comunidades entran a participar y empezamos a hablar de ecosistemas públicos, es donde se empieza a hablar de metagobernanza. Por ejemplo, yo me acuerdo que subiendo a hacer trabajo en Juan Rey hacia arriba, había un letrero que decía, Dios mío, ayúdanos porque el Estado no pudo. Y mucha gente empezaba a trabajar en función de, hay un hueco, tratemos de taparlo acá porque eso el Estado no nos sirve, no nos apoya. Entonces, empieza a darse esa lógica. Y eso nos lleva a plantear una discusión, si bien desde la órbita de lo económico, en lo que es eficiencia, eficacia y efectividad, en donde en la administración pública empiezan a operar no solamente el modelo racional, sino el modelo incremental del cual nos habla Lindblom, donde lo que hace cada gobernante es colocarle un pedacito adicional al proceso para que vean que sí se hizo algo. O al modelo de caneca de basura, donde hay decisiones preestablecidas a necesidades directas de la comunidad en procesos relacionales. Se empiezan a establecer discusiones como la mejora continua en el Estado, el bienestar, el gobierno, el desarrollo. Esto conlleva a empezar a hablar de procesos de innovación, como procesos de mejora, como procesos o tendencias que nos permiten ver la novedad efectivamente en lo que decía el profesor Molina, como lo que son las modas administrativas, pero donde hay que entender que esos ecosistemas, cuando hablo de ecosistemas públicos, no estoy hablando del ecosistema donde están solamente las instituciones del Estado, ese es el ecosistema gubernamental. En el ecosistema público, las organizaciones cambian, ya no estamos hablando en la lógica de Elton Mayo, de Fayol, de la década del 70, 80, sino estamos hablando de procesos de articulación en red, en donde el sector privado puede intervenir por medio de alianzas público-privadas que solamente operan en temas de infraestructura, hay que decirlo, o en procesos de colaboración para innovación social donde las comunidades realizan el proceso de lo que tenía que hacer el Estado. Un caso es lo de Altos de Cazucá, que fueron a la alcaldía de Soacha para construir un colegio porque los niños mayores le estaban enseñando a los menores y les dicen, no, mano, como ustedes están en el borde, eso es problema de Bogotá. Van a Bogotá y les dicen, no, eso es problema de Soacha. Estos manes se fueron para el UNESCO, o sea, para que entendamos que en el ejercicio del ecosistema público también pueden estar actores supranacionales. Pero la comunidad dijo, ¿sabe qué? No nos dé plata, denos los materiales, nosotros levantamos el colegio, nosotros ponemos la mano de obra. Cuando ya el colegio está terminado, adivinen qué pasa con Bogotá y Soacha, que quedan en la foto, sí, claro. Entonces, UNESCO habla con el Ministerio de Educación y ella dice, no, el ministerio pone por planta global los educadores, pero empieza a darse ese cruce de temas de quedar en la foto y el ministerio les dice, no, nosotros pusimos los docentes, ustedes no, por competencia no pudieron, entonces nosotros quedamos en la foto. Pero el proceso de innovación social lo hizo fue la comunidad, no lo hizo ni el gobierno, lo hizo con el apoyo de una entidad supranacional. Entonces, en eso estamos mirando cambios. En Colombia, todo partió no por el gobierno abierto, por ejemplo, de la apertura de datos, de la importancia de la apertura de información. No, nosotros empezamos en el 2007 con la agenda de conectividad, con todo lo que era el gobierno electrónico y era para la reducción antitrámites. Y sí con la lógica de los 3 pilares básicos que es participación, colaboración y transparencia, pero hoy ya no estamos hablando de gobierno abierto, estamos hablando de gobierno digital. Y ya aparte de estos 3 hay 2 más como pilares, ¿sí? Que es la rendición de cuentas y la cogestión. En México ya la revisión de los contratos públicos los hacen la ciudadanía de la mano con las instituciones. Son alianzas conjuntas para revisar que lo que se está haciendo en la administración es puro y no se están robando la plata. Aunque ellos inventan formas, hay que decirlo, ¿sí? Ya esto implica inserción de tecnologías,
Pero cuando hablamos de esa inserción de tecnologías, implica que esos datos abiertos, que la información que usted pone en su celular, ya es de conocimiento de otros. Google le vendió la información, Google y Facebook le vendió su información al Pentágono, y eso usted lo puede ver por la página del World Factbook, que es la página de la CIA. Sí, eso lo puede ver claramente. Toda esa información es pública. Pero eso abre la oportunidad en el campo de la ciencia de la administración a la analítica de datos. Y en el proceso de analítica de datos se crea una nueva ciencia que es la datología, que viene derivada de lo que era el business intelligence en el sector privado, los procesos de cibernética organizacional, lo que es el machine learning para procesos de análisis de datos y que nos aportan a la toma de decisiones y a lo que hoy ya es una realidad en Colombia porque lo está trabajando el DNP y el Ministerio de Hacienda, que es la implementación de inteligencia artificial en la administración pública. Eso es un fenómeno que ya tenemos hoy aquí en Colombia y eso nos lleva a establecer que si bien estos datos no están en vano, ya con el Internet de las cosas, el semáforo, la cámara del semáforo le permite establecer la distancia entre los coches, cuál va a ser el nivel de densidad del tráfico durante el día, cuántos vehículos pasan por una calle en ciertos… Eso nos permite empezar a hablar de ciudades inteligentes asociados al tema de transporte. Cuando usted se conecta a Waze y dice voy a tomar ciertas rutas, eso está mirando cuántos celulares van a pasar por esa misma ruta y eso es lo que le calcula cuánto tiempo se va a demorar usted en llegar a su destino. A partir de procesos de datos que hoy ya tenemos en nuestro celular. Y eso conlleva a que en el Estado empecemos a hablar de políticas basadas en evidencias a partir de esos datos, a lo que Jean Domenico Mahon dice, esas evidencias nos permiten montar argumentos, pero también establecer los niveles de persuasión. Yo no le voy a hablar a una mujer lo mismo que le hablo a un niño o a un adulto mayor, igual a como le hablo a una persona, así a nivel general. Y por último, esto nos lleva a que la administración pública esté operando desde metodologías ágiles, como Scrum, como Canvas, que son metodologías que nos permiten mirar procesos, cuáles están en trámite, cuáles están en nivel finalizado, y establecer patrones de seguimiento que sí efectivamente venían del sector privado, como lo es el PMI y el PRINT2. El nivel americano es el PMI, el PRINT2 es el anglicano, pero un dato fundamental está en que ya el sistema de almacenamiento de esa información que permite tomar decisiones en el Estado no está solamente en la nube, no está solamente en las redes sociales. En el último informe del Banco Mundial decía, el ejercicio de Facebook es que en 2 o 3 años ya no sea tan operativo. Ya ahorita estamos mirando más Pinterest, más Instagram, entre otros como otras redes de posicionamiento. Ya no estamos hablando solamente de posicionamiento en la nube, sino estamos hablando de tecnología P2P, que es por debajo de la red, que son tecnologías que son donde estaban los documentos de Wikileaks, por ejemplo, y hoy estamos hablando de almacenamiento y procesamiento de datos en la niebla, que son servidores y rutas de enrutamiento en países estratégicos para garantizar la privacidad, ya que en la nube le pueden filtrar sus datos. Como retos, y ya con esto finalizo, podemos señalar que en Colombia tenemos que empezar a preocuparnos, y por el tema de los idearios que hablaba el profesor Jesús, ya no es solamente la preocupación de que el analfabeta es el que no sabe leer ni escribir. Según el informe de UNESCO decía, preocupémonos por los analfabetas que tampoco saben una segunda lengua, por los analfabetas que no saben manejar un sistema de información, que no saben manejar un PS4, que no saben manejar una Wii, una consola, entre otros. La cobertura digital en Colombia es preocupante, porque es que en las zonas del sur del país, el problema es que allá en la selva, ¿dónde mete el cableado? Telefonía satelital no se puede porque la copa de los árboles frena la señal. Toca con líneas GILAT, que son líneas por radiotransistores, que nos permite como por los walkie-talkies comunicarse. Pero una página web para cargarse en esas zonas del país se demora como 30 minutos, 1 hora, ¿sí? Y ya como para finalizar, ya en definitiva, yo creo que de los retos está, 1, insertar el gobierno abierto y la innovación en el ADN
de los administradores públicos de formación, o sea, los que estamos formando hoy en día, y los administradores públicos que así no estudien la carrera, son administradores porque están en la administración pública. Reclamar la épica de la administración pública. O sea, que el funcionario vuelva a ser aquel personaje que le permite al ciudadano tener su servicio de manera adecuada. En Canadá, usted visita una ventana y le resuelven todos los problemas del Estado. Eso acá todavía no hemos llegado porque tenemos también muchos retrasos. Empezar a pensar los desarrollos de emprendimientos públicos, pero no desde la lógica de la acción privada, sino del proceso de la operatividad de las redes, en el sentido de que ya el Estado es un partner más, es un actor más en el ecosistema. Simplemente hay que empezar a mirar cómo se trabaja en red para aportar todos hacia el mismo camino. Actualmente se está haciendo, por ejemplo, con MILAB. Una de las cosas que nos puede dar, 30 segundos, que nos puede dar orgullo a nosotros en la ESAP, es que en el plan de desarrollo del presidente Duque quedó el que se haga un laboratorio de innovación en la administración pública. Y es un punto de avance. Y por último, es empezar a pensar en la formación de los administradores públicos, algo que es de avanzado, que se llama genética conductual. Es cómo prevenir los problemas de atención social, de violencia, a partir de esta genética de datos o de transferencia de datos que se está operando hoy en Colombia. Yo dejaría así. Muchas gracias. Profesores, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Queda el debate abierto, espero que en otros espacios lo podamos continuar para que interactuemos. Muchísimas gracias a la organización de la gente de comunicaciones de la ESAP, gracias a la gente de Corferias, y los esperamos en la ESAP, en ese laboratorio de innovación que espero que ya estén funcionando pronto. Muy amables, por favor, reclamen su libro del profesor Molina, firman, sí, ponen todos sus datos ahí hasta agotar existencias, o sea, los que tenemos ahí y ya está. Mañana los esperamos aquí al lado a las 3 de la tarde para el lanzamiento del libro de Gobernanza para la Paz, aquí en Cine, aquí al lado en el que se llama Taller Cine, 3 de la tarde, Gobernanza para la Paz. Bien, agradecemos a los docentes de la ESAP y a los asistentes por participar de este gran conversatorio. Ahora los invitamos a la socialización de los cursos y diplomados gratuitos de la ESAP, que se realizará en el salón del lado, talleres 4. También a visitar el pabellón 3, nivel 2, están 125 para hablar sobre administración pública en Colombia. También los invitamos, por supuesto, a seguir las redes sociales oficiales de la escuela, en Facebook, Escuela Superior de Administración Pública, página oficial, en Twitter, @ESAPOficial y en Instagram, ESAPOficial. Agradecemos a todos su asistencia.